Hola, abordaremos el tema del derecho administrativo abordando diferentes temas del libro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Empezaremos con un nuevo paradigma del derecho administrativo. En este primer capítulo abordamos diferentes temas sobre la administración pública, sobre la gestión pública, sobre el derecho administrativo, en donde se replantean varios conceptos donde hablamos ya de la eficacia, de la economía, de la calidad, de la eficiencia de lo que está haciendo nuestro gobierno. A partir de la crisis de 1988, de la crisis de 1994, que son la crisis económica y la crisis electoral, y existe ya una relación más vertical entre el gobierno y su población, dado que el gobierno ya no está dando resultados para los problemas, al contrario, se están acumulando más. Entonces ahí es donde entra ya la sociedad y podemos decir que ya es una relación jurídica horizontal, al contrario que anteriormente teníamos la relación vertical del modelo weberiano, así como se empiezan a crear organizaciones no estatales para la resolución de sus problemas y empiezan a plantearse que el Estado debe ser un poco más empresarial en la forma en que se refiere a que debe ser un poco más flexible, no reglamentarista, donde se puedan resolver problemas de diferentes situaciones y no solo estancarse. Y ese sería lo esencial del primer capítulo. En el segundo capítulo, que se llama Estado y Derecho Administrativo, de igual forma aborda temas similares al anterior, en donde el Estado tiene un régimen de mando-obediencia, donde la organización política se basa en una dominación legítima. En este capítulo también se reflexiona acerca de mantener los conceptos básicos de derecho administrativo, así como la legalidad en la actuación de los órganos administrativos. También aquí se da una mayor valoración de los derechos humanos, esto ya entrando en la modernidad, donde ya existe una crisis del Estado y se empieza a reformar la estructura, tanto normativa como estructural del derecho administrativo. En el tercer capítulo, que es un acercamiento al concepto de derecho, tenemos que no hay una definición concreta acerca de lo que trata el derecho administrativo. De esta manera lo vamos a ver como un concepto nocional, en donde lo abordaremos desde un análisis de los fenómenos jurídicos que lo abordan. Otra cosa, en la definición negativa de esta palabra, del derecho administrativo, tenemos que no tiene un objeto exclusivo, dado que comparte ese objeto con varias ramas del derecho. También se discute la autonomía, ya sea dogmática, estructural, legislativa y didáctica de ella, si se tiene o no. Primero, en la estructural decimos que no tiene autonomía, dado que no tiene elementos que formen un derecho administrativo que sean exclusivos, como ya lo mencionábamos anteriormente. En el segundo tenemos que el dogmático no tiene, porque no tiene un dogma exclusivo del derecho administrativo. La autoridad solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultada por una norma previa. Ya ahora en el didáctico tenemos que sí existe una autonomía, ya que gracias al trabajo de los juristas dedicado al derecho administrativo se ha podido obtener. En el legislativo no tiene, ya que no existe un código como tal que regule específicamente esa rama del derecho. Como ya habíamos dicho, en el derecho administrativo, en el derecho penal tenemos un código, así como en el derecho civil. Los factores políticos, sociales, tecnológicos, económicos van vinculados con este derecho administrativo que evolucionan con él en la realidad. Y ya por último de este tema tenemos que sus aristas del derecho administrativo son indefinibles, por lo tanto no se puede hacer una definición precisa que contenga todos los elementos esenciales de esta rama. En el capítulo siguiente, que es el cuarto, tenemos el derecho administrativo en el estado absolutista y en el estado liberal.
En el Estado absolutista abordamos más bien la Edad Media y la supremacía eclesiástica, donde existía una diarquía donde dominaba el emperador y la nobleza, así como el papado. Luego tenemos el Renacimiento y la reforma de supremacía secular, en donde el ser humano ya es el centro de la creación y se reconoce como individuo. Antes se elegía un rey porque decían que era por designio divino, ahora no. Ahora el mundo se va a explicar por la razón y ya no por la revelación divina. Luego tenemos el mercantilismo, donde ya es el capitalismo, se va a dar el capitalismo incipiente. En esta parte se adopta una forma moderna de concebir la actividad económica, donde el lujo y el ahorro ya no son condenados socialmente y toman un papel protagónico. Va a ser la base para la reestructuración económica del mundo. También se va a buscar un bienestar material donde se gana terreno. Se da la formación de una clase nueva, que es la burguesa, llamada también el tercer estado, donde se va a aliar con la monarquía, con el Estado, para recibir beneficios económicos y se cree un mercado nacional. Después se crean los grandes estados modernos, y esto va relacionado también con el descubrimiento de América, donde se acumula la riqueza a partir de recursos naturales que se explotan de otros países, bueno, lo podemos llamar países, y se da el fin de la Edad Media. Ahora, la burguesía y la teoría moderna se refiere a que el mercado estaba limitado a la alianza entre ciudades y no había condiciones para expandirse, o sea, el gobierno se estaba viendo rebasado y ya no estaba dando las condiciones que propiciaran una economía que beneficiara a burgueses. Empieza a haber una confrontación nacional, que esto va relacionado con buscar acumulación de capital, y se acuña el concepto de soberanía. De esta manera se van creando nuevos estados territoriales donde está un monarca absoluto, la burocracia y el ejército. La propiedad privada. El fundamento de es la acumulación de capital, como ya lo había mencionado. Ahora bien, el Estado de Derecho sería la cuna del derecho administrativo. ¿Esto por qué? Hablamos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Código Civil francés, en donde son las principales armas de conquista de los espíritus europeos. Como anteriormente lo decíamos, a veces el Estado no lo rebasan los problemas y no es capaz, no tiene la capacidad de solucionarlos. Por lo tanto, en la historia ha habido grupos que se han rebelado para exigir a una autoridad o a la autoridad que se acote a la ley y respete los derechos del hombre. Aquí es donde se da el nacimiento del derecho administrativo. En lo fundamentan las revoluciones, ya sea como la burguesa, la española, la francesa, la norteamericana, etc. Luego, este Estado de Derecho se va a basar o va a tener como características donde impere la ley, se va a dar una división de poderes, la fiscalización de la administración, los derechos y las libertades fundamentales. De este modo tenemos los elementos jurídico-formales del Estado de Derecho. El primero es el principio de legalidad. El segundo es la obligatoriedad del derecho con respecto al Estado, la supremacía de la Constitución, ya que en todo Estado existe una ley fundamental, en este caso la Constitución. El principio de Estado responsable de sus actos frente a los ciudadanos. Y en otra categoría tenemos los elementos político-históricos. Tenemos en primer lugar el orden jurídico, que debe ser dictado en un régimen de separación de poderes, en lo que se basa el Estado de Derecho. El órgano debe ser representativo en sentido democrático. Como conclusión tenemos que los fines, las atribuciones de cada una de las organizaciones públicas, así como las no estatales, pero que tienen injerencia en las funciones del Estado, también tienen que apegarse a ciertas normas. Estas normas, como ya mencionamos, tienen que apegarse también a
principio de legalidad,